solamente quería saludarles, que igual creo que nuestro hermano Isaí se va a unir un momento, sí, y solamente esperamos, y haciendo las recomendaciones de las lecturas esos días. He estado ocupado también, pero también he estado leyendo. No podemos descuidar nuestra lectura. Hemos estado leyendo un par de libros, igualmente en algunos casos unos libros que tienen que ver con el ministerio, un libro que me recomendó el hermano Isaí, bastante bueno. Igualmente hemos adquirido algunos libros que nos llegaron hace poco. ¿Qué les vamos a, que eso sí los encontramos de segunda mano, pero lo importante es leerlo. Encontré de Alberto Iniesta, de la editorial Salterrae, que tiene que ver con teopraxis, que tiene que ver con la teología práctica o lo que se conoce como la teología pastoral, teopraxis. Dice ensayo de teología pastoral, un espíritu y misión. Encontré los dos tomos en el mismo puesto de libros usados, así que le vamos a meter el diente media vez terminemos los que estamos leyendo. Y también encontré este libro que siempre lo había querido adquirir, pero había estado de difícil acceso, pero igual lo encontré de segunda mano. Este es un escritor, bastante conocido en el mundo de la escatología, el cual es Juan Stan. Lamentablemente solo encontré el volumen 2, pero ya vamos a encontrar por ahí el volumen 1. Creo que Juan Stan solamente escribió estos 2 volúmenes sobre el libro de Apocalipsis. Como pueden ver, de segunda mano. Yo os recomiendo que si usted tiene una librería de segunda mano, ahí a la mano, o sea, cerca de donde usted viva, pueda visitarla, ya que ahí puede encontrar algunos ejemplares que ya no los encuentra en las librerías. Igualmente, en ocasiones puede encontrar ejemplares que ya no están en circulación. Entonces, este libro yo no lo consigo en las librerías de acá, pero lo encontré ahí a un precio bastante accesible. Entonces, viene marcado en las primeras páginas. Creo que dejaron su lectura a medio camino, pero nosotros sí lo vamos a terminar. Igualmente, habíamos adquirido lo que es el libro, que es la Biblia, de Edesio Sánchez Cetina. Para los que no conocen quién es Edesio Sánchez Cetina, Edesio Sánchez Cetina es un escritor que tiene algunos libros que son conocidos como una introducción a la ciencia bíblica. Yo recomiendo la lectura de los libros de Edesio Sánchez Cetina. Igualmente, creo que tengo a la mano un libro de él que se llama Descubre la Biblia. Y solamente aquí. Este libro son 3 volúmenes que tiene Edesio Sánchez Cetina sobre esto. Descubre la Biblia. Es una introducción a lo que es la ciencia bíblica, o así son conocidas esto. El escritor Edesio Sánchez Cetina aparte de ser un excelente maestro, también es un excelente escritor y expositor del tema que él aborda sobre cada uno de los temas. Por ejemplo, este libro, que es bastante corto, tiene solamente lo que son 122 páginas en total que tiene, y páginas pequeñas. Aborda muy bien los temas por ejemplo, este libro toca los temas de qué es la Biblia, la respuesta lingüística, cómo la lingüística responde a la Biblia o se responde desde la lingüística, la respuesta literaria que tiene que ver con los géneros literarios, la respuesta arqueológica, cómo uno podría dar una respuesta desde la arqueología o la Biblia brega con la arqueología. Dice la respuesta histórica, cómo la historia de la Biblia, que no es una historia como nosotros manejamos ahora en día, el concepto de historia, cómo uno puede dar una respuesta desde ahí. La respuesta igual de las ciencias sociales, la respuesta de la antropología cultural, la respuesta religiosa, la respuesta teológica, la respuesta canónica y de la fe. Quiero explicar algo sobre
la teología o la Biblia y la ciencia bíblica. Primero, mencionar de que a veces se considera que las ciencias bíblicas son las conclusiones de un maestro. Y ninguna conclusión de un maestro es ciencia bíblica. Al contrario, el maestro llega a una determinada conclusión por las herramientas que utiliza. A esas herramientas que un profesor, un docente utiliza, son a las que se le llaman ciencias bíblicas, pero no se le llama ciencias bíblicas a la conclusión que él hace. Por ejemplo, por eso es que Decio Sánchez Cetina nos ha ordenado acá la respuesta lingüística. ¿Por qué? Porque la lingüística es una ciencia, es una herramienta, es una ciencia que se utiliza para la interpretación de la Biblia o para el estudio de la Biblia. La lingüística es una ciencia. A eso se le llama, esa es una ciencia bíblica, porque se utiliza para estudiar la Biblia. También habla la respuesta literaria. Eso, el conocimiento de los géneros literarios es una ciencia. Eso es una ciencia, en este caso podríamos decir una ciencia bíblica, o sea, porque se utiliza para el estudio de la Biblia. También dice la respuesta de la arqueología. ¿Por qué? Porque la arqueología es otra ciencia. Vamos a darle paso a nuestro hermano Isaí, que ya está entre nosotros. ¿Qué tal, pastor? Manifestado. Bendiciones, hermano. ¿Sí me escucho? Sí, claro. Sí. Como Okay. No, pues gracias por aceptar mi invitación a invitarme. No, hermano Isaí, estaba comentando ahorita sobre este libro. Sí. ¿Qué es la Biblia? Dice respuesta desde la ciencia bíblica, que es Decio Sánchez Cetina, el escritor. Es un libro básico. En lo personal es un libro demasiado básico, pero que también en lo personal considero que muchos expertos que andan por ahí afuera necesitan leer con urgencia este libro. Muchos expertos, entre comillas, necesitan leer con urgencia este libro porque no saben absolutamente nada de lo que andan afirmando muchas veces. Andan atacando algo que ellos no conocen. El problema no es tanto lo que saben ahorita, el problema es que no tuvieron una introducción básica. Entonces, estaba explicando ahorita que, por ejemplo, Decio Sánchez Cetina habla sobre, él da diferentes respuestas a la Biblia dentro desde una ciencia. Por ejemplo, desde la lingüística. Explicaba que la lingüística es una ciencia. Claro. Ninguna conclusión de un docente es la ciencia bíblica. En realidad, la lingüística, la ciencia que se utiliza para es el la estudio herramienta de la Biblia. Sí. También la respuesta literaria, porque el conocimiento de los géneros literarios es una ciencia. La arqueología es otra ciencia que se utiliza para el estudio de la Biblia. La historia es otra ciencia. Las ciencias sociales es otra ciencia que se utiliza para el estudio de la Biblia. Cómo se movían las sociedades en aquel entonces. Entonces, dice la ciencia social. La antropología cultural es otra ciencia. El estudio de la evolución de la religión también es otra ciencia. Y hay diferentes herramientas o diferentes ciencias que se utilizan para estudiar la Biblia. El problema, comentaba, de que muchos que ahora en día están estudiando ciencias bíblicas confunden la conclusión de un docente y dicen, esto es lo que dice la ciencia bíblica. Yo digo, momento, eso es lo que dice el docente. Pero la ciencia bíblica simple y sencillamente son las herramientas que el docente utilizó para llegar a una conclusión. Por eso es que vamos a ver diferentes docentes preparados con doctorados que tienen diferentes conclusiones. Uno es confesional y el otro es aconfesional. Pero no solamente porque aquel tiene fe, tiene un credo, es confesional, significa que no es académico. Simple y sencillamente, las herramientas académicas que él utilizó, las utilizó para llegar a una conclusión de fe. Y las herramientas que el otro utilizó, las utilizó para llegar a una conclusión sin fe, a confesional. Pero no significa que la confesional es más preparado o es más, es un crack
o es mejor que el otro, porque ahora en día en el movimiento, en este movimiento que hay, que gracias a Dios se ha despertado un deseo por el estudio de la escritura, muchos han llegado a decir que, a lanzarle flores a aquellos que niegan cualquier cosa que tiene que ver con la Biblia. Entonces, mientras más ateo sea, más académico es. Entonces, Sí, las cosas no deberían ser así, ¿verdad? no, yo quiero añadir algo a lo que tú estás diciendo y es que esas herramientas de la ciencia bíblica la utilizamos también para hacer teología, ¿no? Y son necesarias realmente. Eso nos mantiene al margen y nos permite elaborar una buena teología. Entonces, no está peleada la ciencia bíblica con lo que es el estudio teológico. Y la otra cosa que también vemos, ¿no? Realmente en este mundo de la Internet es que realmente hay muy pocos académicos, pero hay muchos divulgadores, entonces no hay que confundir eso también. Hay gente que está divulgando en buena fe sus investigaciones, pero no necesariamente pues son personas que han tenido un doctorado en, perdón, en defender esas tesis que ellos divulgan, ¿no? Entonces, eso también hay que decirlo, ¿no? Para que la gente tenga cuidado en cuanto a esas conclusiones que a veces se divulgan en Internet y no todo eso es verídico y no todo eso es correcto. Correcto. No todos tienen, nadie, mejor dicho, tiene una verdad absoluta. Lo único que tenemos sobre la Biblia son interpretaciones. Todo lo que la gente ve sobre la Biblia es interpretación. Nos lo venden a veces como la etiqueta de esta es la exégesis y esto es una interpretación más. Y eso puede ser una interpretación confesional, tanto como una interpretación aconfesional. Pero no es nada más ni nada menos que una interpretación. Toda interpretación defiende un interés. Todo que interpreta un texto defiende un interés. Por eso vas a ver que hay interpretaciones socialistas, hay interpretaciones capitalistas, hay interpretaciones contra la homosexualidad, hay interpretaciones a favor de la homosexualidad. Entonces, y el problema es que siempre se lo venden a uno como esto es la verdad y uno debería darse a la tarea de estudiar qué es lo que en realidad el texto estaría diciendo. No solamente porque nos lo vendan como la teología, significa que eso es verdad, ni solamente porque nos lo vendan como ciencias bíblicas, eso significa que es verdad. Hace poco, ya que mencionabas eso de que nosotros utilizamos las ciencias bíblicas para hacer teología, yo hablaba con un reverendo y le comentaba de que ¿Conmigo? otro, que no exista diferencia entre teología y ciencia bíblica. No existe absolutamente ninguna diferencia. La única diferencia que existe es la conclusión a la que se llega, pero no existe ninguna diferencia. Ambas utilizan las mismas herramientas de estudio. Yo siempre menciono, nadie hace teología desde la hamaca. No es como que yo estoy en la hamaca meciéndome y ya hago teología ahí, sino que para hacer teología tienes que agarrar libros de arqueología, tienes que agarrar libros de ciencias sociales, tienes que agarrar libros de antropología, de cualquier cosa. Entonces, para poder hacer teología, se necesita utilizar las herramientas. Entonces, bueno, como nosotros ya hemos dialogado en algunas ocasiones, el problema es que muchos no tuvieron ni siquiera un curso básico de teología. En una ocasión escuché a alguien hablando mal de la teología, pero ¿sabes a quiénes mencionaba como teólogo? Yo sé, sí. A Kay Luna, a Guillermo Maldonado, a Benny Hinn, Ávila. Gigi Ávila. Esos tipos no eran teólogos, pero hablan mal de la teología y poniendo a estos como representantes de los teólogos. Y yo digo, y como diría el doctor Antonio Piñero, ¡qué ignorancia! Como habla él, ¡qué ignorancia! Este hombre no sabe que tenemos tantos teólogos que en realidad son teólogos
y están utilizando ellos para hablar mal de la teología a gente que ni siquiera es teóloga. Claro. Sí, y es algo que es preocupante, ¿no? Y debemos hacer énfasis en, sobre todo en aquellos que nos interesa el estudio bíblico de manera honesta, de manera genuina, pues no solamente acercarnos porque debemos o tenemos que, sino procurar entender el texto, ¿no? Esa es la gran preocupación, porque no sé si te ha pasado o te llegó a pasar, como ministro de, de, del Evangelio, que a veces tienes la presión de sacar un sermón a la semana o quizás 3 sermones, entonces te acercas a la escritura con esa prisa, ¿verdad? Con esa obligación de sacar un tema y muchas veces no hay ese deseo por entender el texto, sino únicamente por salir del compromiso. Entonces, Sí, eso lleva a más malas interpretaciones o una hermenéutica pues apresurada, ¿no? sí, saludos a nuestro querido amigo Andrés de su canal Rivera del Jardín. Pueden suscribirse a su canal, a su perfil, donde el hermano sube, la verdad, excelente contenido. Así que pueden seguir a nuestro hermano Rivera del Jardín. Nos dice los Shalom sobre los que comentábamos hace poco. Yo los llamaría tontólogos, que son estos Cailona, Guillermo Maldonado, que no hacen teología. Los tipos no hacen teología y que lamentablemente muchos los ponen como referente a teología, como que si nos representara a representar a los que en realidad hacen teología. Entonces, es bueno que darnos cuenta de qué es un teólogo, Es darnos a la la tarea, teología. qué hace un teólogo, cuál es la tarea de un teólogo. En una ocasión alguien me hablaba mal de los teólogos y yo le dije, nómbrame 5 teólogos y dime con qué doctrinas no estás de acuerdo con él. Y me volvieron a mencionar a Gigi Ávila y yo digo, Sí, que me mencione 5 teólogos, no 5 predicadores. Mencióname 5 teólogos y en qué doctrina, qué interpretación no estás de acuerdo con él. Y me volvieron a mencionar a Gigi Ávila, a Cailuna, a Guillermo Maldonado, que no sean teólogos. Entonces, el problema es que este mundo desconoce. En unas ocasiones ya hemos hablado con nosotros por privado de que hay muchas cosas que algunos están descubriendo en la ciencia bíblica ahora en día y es cosa vieja de la teología. claro. Que no asusta la teología. Yo creaba un meme la vez pasada y lo compartía de que uno decía, tengo 3 meses estudiando ciencias bíblicas, el otro decía, yo 6 meses, refutemos a los teólogos, como si Sí, fuera cosa nueva para la teología, ¿verdad? Porque algunos sienten que han descubierto América y han llegado a las Indias. sí, sí, Entonces, sí. No, eh, es un problema. Te iba a preguntar, tú la vez pasada me habías enseñado un libro, no sé si lo puedes mostrar, que habla acerca de la teología y te muestra las diferentes teologías, la teología bíblica, la teología histórica, la dogmática, creo que se llama así, ¿no? El libro de la teología, es un libro de portavoz, color blanco, el compendio. compendio de teología. Sí, el compendio portavoz de teología, correcto. Este es el libro que aborda las diferentes teologías, que algunos ni siquiera las conocen. Yo siempre menciono algo que le llamo teología folclórica. La mayoría de lo que habla mal es lo que nosotros conocemos dentro de la teología como una teología folclórica, o sea, aquello que es el folclore de un pueblo, que no necesita ser académica ni seria, simple y sencillamente es el folclore. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿por qué comes tacos? Tú que eres mexicano, O la cultura. por la cultura. Si uno le pregunta a una viejita, ¿y por qué cree usted en la Virgen de Guadalupe? Pues eso me lo enseñaron mis padres. O sea, no es simple y sencillamente un folclore, es simple y sencillamente una,
una cultura, una teología cultural, pero no es una teología seria. Entonces, existe esa teología folclórica que no necesita ser académica, que la mayoría lo cree. Y el problema es que todos meten en una matata las teologías, como si la teología folclórica fuera la única. El compendio, incluso yo podría recomendar la lectura de este libro, la compra de este libro para conocer los diferentes puntos que tiene la teología. Obviamente, a pesar de que es un libro grueso, también son comentarios bastante breves, ¿verdad? Por ejemplo, habla sobre la primera parte. Sí. Está dividido incluso en diferentes teologías. Primero, teología bíblica. Y te habla de la introducción de la teología, la introducción a la teología del Antiguo Testamento, a la era edénica, la era noética y las diferentes teologías. Entonces, la primera es teología bíblica. No es lo mismo teología bíblica con teología sistemática, y mucho menos con la teología folclórica. Entonces, la teología bíblica es una de las más especiales. Para mí es de mis favoritas. Yo me inclino más por la teología bíblica. Sí. La sistemática tiene sus grandes aportes, ¿no? Sí. Pero a veces en ese afán de hacer todo sistemático, pues se meten textos fuera de contexto, ¿verdad? Entonces, pero sí, incluso yo tengo acá la Biblia de Carson, y esta por lo menos se ha vendido con ese eslogan, ¿no? De que es una Biblia que te da una teología bíblica, precisamente. No expositiva ni dogmática, sino trata de ser 100% bíblica. Okay. Y luego continúa lo que es la teología sistemática. Entonces, que igual una pequeña lectura de teología sistemática no le vendría mal a mucho. Teología histórica es otra cosa. La gente tendría que ver el desarrollo de la teología durante la historia, la patrística, la era medieval, la reforma, igualmente hasta nuestros días, la teología histórica. La teología dogmática es otra, y la teología contemporánea, ya ahí incluye la teología liberal, la teología neo-ortodoxa, la teologías radicales, teologías históricas, teologías socialistas, etcétera, etcétera. Hay diferentes niveles de teología. Nos dice nuestro hermano Elohim Shalom, son variedades de teologías, mis queridos amigos. Así es, correcto. Dice las 4.200 religiones serias a nivel mundial, todos tienen teología. Incluso no se necesita hacer una denominación para tener una teología. Hay teologías no cristianas. Ahí es donde me gusta cómo lo explica Raúl Saldívar en su libro Teología Sistemática, que no existen, existen teologías no cristianas. Porque la mayoría lo reduce a la teología con un concepto cristiano, pero hay teologías no cristianas. Y voy a intentar, no sé si tienes un comentario para... Sí, mira, yo quería recomendar este libro porque realmente es un libro bien sencillo. Yo creo que tiene menos de 100 páginas y se llama precisamente ¿Qué es la teología bíblica? Entonces, podríamos decir que es un libro para aquellos que van iniciando, pero a estas alturas de juego, yo creo que a todos nos viene bien leer este tipo de literatura que para algunos podría ser el ABC, ¿no? Pero siempre es bueno tener en mente fresca esa información de qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Y en este caso conocer la importancia de la teología bíblica, ¿verdad? Sí, por ejemplo, este libro Raúl Saldívar, como sea que se pronuncie, él aborda y toca el tema sobre la teología no cristiana. Entonces, me gusta, dice, la teología no cristiana es toda aquella reflexión teológica en la cual Jesucristo no es el centro del universo, sino una persona o un simple filósofo que vivió en este planeta. O sea, está la teología cristiana que gira en torno a Cristo, pero está la teología no cristiana, que puede ser incluso las religiones no misioneras,
las religiones misioneras que no son cristianas, pero son teologías, pero son religiones misioneras. Por ejemplo, el budismo. El budismo es misionero, se ha ampliado el budismo. El islamismo es otro. La teología de ellos no gira en torno a Cristo. Igualmente, luego tenemos las teologías no cristianas y que son a la misma vez que no son misioneras. El taoísmo, el confucianismo, el shintoísmo, el hinduismo y todo lo que termina en ismo. Entonces, y luego va lo que es la teología cristiana, que tampoco podría meterse toda en un solo costal. Tenemos teología pentecostal, tenemos teología reformada, etcétera, y diferentes puntos de teología. Entonces, cuando alguien dice la teología no sirve, diga en qué punto o a cuál teología se está refiriendo, porque si desconoce de la teología, ¿por qué entonces habla mal de la teología? Saludamos a nuestro hermano Leo Mora, que dice: ¿cuál es el tema, chicos? Estamos solamente dialogando, estábamos hablando un poquito sobre lo que es el libro que es la Biblia de Decio Sánchez Cetina, Respuesta desde las Ciencias Bíblicas, y estábamos abordando lo que es en sí una ciencia bíblica, y que no es mencionábamos que no es la conclusión de un docente, sino que es las herramientas que un docente utiliza para el estudio de la Biblia. ¿Cuáles son las ciencias? No, las ciencias bíblicas no existen como tal. Las ciencias son las herramientas que las componen para poder estudiar la Biblia. ¿Cuáles son esas ciencias? Arqueología, filología, antropología, ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son en sí las ciencias bíblicas. Si nosotros nos damos cuenta, las ciencias bíblicas en sí son un método para el estudio de la Biblia, pero las ciencias bíblicas no dan una conclusión. Las ciencias bíblicas te dan las herramientas para que tú llegues a una conclusión. Entonces, para mí es errado decir las ciencias bíblicas dicen esto, cuando en realidad la ciencia bíblica simple y sencillamente te arroja luz del entorno en el cual se escribió la Biblia. Pero la ciencia bíblica en sí no hace exégesis. La ciencia bíblica te da las herramientas para que tú hagas exégesis del texto. Sí. Mira, ahorita que estabas hablando acerca de que hay otras teologías, ¿no? Me recordaba de este libro que se llama Teología de las Religiones. Este libro está buenísimo. Inclusive es escrito por un docente de aquí de Guatemala, que precisamente él da ciencias bíblicas en el seminario teológico de aquí de Guatemala, y tiene varios libros en esta línea, ¿no? En esta línea académica. Te voy a mostrar el otro que también habla, es muy parecido al libro de Raúl Saldívar, incluso salió antes este libro, que habla acerca de la influencia, perdón, de los orígenes del Nuevo Testamento. Dame un segundito. Sí, está bien. Saludamos a nuestro apreciado hermano de Ministerio de Caballeros. Creo que él es el líder de un ministerio de caballeros. Creo que él es de mi concilio, creo, el concilio al cual yo pertenezco. Saludamos a nuestro hermano, desconozco su nombre directamente, pero bendiciones hasta Tijuana, México. Nuestro hermano Isaías es compatriota suyo. Sí. Mexicano. Saludos a todos los hermanos. Mira, te comparto rapidito, es este libro, se llama Literatura Judía y su influencia en el Nuevo Testamento. Es idéntico al libro de Raúl Saldívar, y este libro es anterior. Es escrito por Roberto, se llama Roberto Galvez, y es el rector del Seminario Teológico en Guatemala, y la línea que él maneja es precisamente las ciencias bíblicas. Y este libro que te hablaba de la teología de las religiones, inclusive el prólogo es escrito por Alfonso Ropero, el prólogo de este libro. Aquí te habla muchas cosas que hoy en día varios divulgadores pues están dando la tarea
de mostrar, ¿no? O de dar sus clases. Y, y te digo, a veces todo este tipo de cosas uno la puede estudiar de manera personal a través de la literatura, ¿no? No necesariamente pagando a veces una cantidad fuerte de dinero, cuando todos estos libros son confesionales, no son libros de Verbo Divino o de otra editorial que te cuesta mucho conseguirlo. Son libros confesionales que te van a hablar de estos temas, ¿no? Incluso hablaba con un amigo acerca de que él me decía, mira, es que en la iglesia nunca te van a hablar de la epopeya de Gilgamesh o eh, se me va el nombre de, 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 de de lo otro. Pero yo le digo, ¿cómo que no? Si hay libros confesionales que ya abordan esos temas. Incluso le digo, hay Biblias de estudio que ya traen esa información. Entonces, a veces o no lo queremos aceptar o queremos engrandecer más pues a estos divulgadores, ¿no? Más que No, académicos, estos divulgadores. creo que uno de los problemas es que nosotros mismos estamos reduciendo a nada nuestra propia, los propios elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro credo, nuestra religión. Por ejemplo, mencionaba sobre, creo que esta Biblia ya tiene sus años, no sé cuándo fue publicada, la verdad, pero es la Biblia tras las huellas del Mesías. No sé si sabes cuándo fue publicada. Creo que tú Ah, la tienes, ¿verdad? sí, 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 sí. Pero te debo la fecha, sinceramente. Sí, el punto es, Yo, esta Biblia, la Santa Reina Valera, 1960, que muchos desacreditan, la Santa Biblia Reina Valera, escuchen bien, habla, o por lo menos menciona, sobre lo que es el Enuma Elish. Habla, le aborda esos datos, no a profundidad, porque obviamente una Biblia no es como un libro donde le pueden ampliar mucho más. Entonces, le habla en introducción al Génesis, le habla la similitud que tiene con la epopeya de Gilgamesh, etcétera. Le habla igual de lo que Dumaeli. aborda. Entonces, aborda este tipo de temas, libros confesionales. ¿Sabes, Isaí? Yo lo que opino es de que el problema es de que uno como cristiano no lee. Uno como cristiano no lee y por eso es que uno no se daba cuenta de Sí. que estos temas hace años el cristianismo los está abordando. Porque uno de repente viene a leer, viene a enterarse por libros seculares y uno se rompe la cabeza y no durmió. Y, brother, otro problema es que nosotros de habla español, hay libros cristianos que fueron escritos hace años, hasta refutando esos temas que ahora en día muchos están conociendo. Y el problema es que como no están en español y no leen, el cristiano no lee literatura, desconocemos lo que es ese tema. Por Bueno, ejemplo, los problemas de Jesús histórico. Yo creo que tú tienes ese libro de Jesús bajo sospecha. sí. Este libro tiene años en el mercado, pero en inglés. Y no hace mucho lo han traducido para nosotros de habla española. Y muchos ahora en día están conociendo temas sobre el Jesús histórico. Ahí está. Temas sobre el Jesús histórico. Para muchos eso es nuevo. La teología hace mucho ya habla sobre estos temas. Ya prácticamente busca refutar esos temas. ¿Cuál es Mira, te ese va el libro? ejemplo de este libro. Este libro yo creo que hasta lo regalan en la librería. Cuesta unos 15, 20 quetzales, lo mucho. Y Equivale como a unos $3. sí, este libro es fascinante porque te habla acerca eh, de estas paralelismo que tenemos acá en Latinoamérica en cuanto al relato del diluvio y todo esto, ¿no? Eh, este libro es buenísimo porque te habla brevemente, ¿no? Te da un resumen de lo que creen ciertas civilizaciones y bueno, yo este libro se lo recomendaba a un amigo y porque estábamos hablando acerca del tema, ¿no? Del diluvio, que si eso no fue mundial y todo esto.
Y yo le decía, mira, bro, está bien todo esto que estamos recibiendo a través de las redes sociales, pero nuevamente le digo, te venden como que si esto se acaba de descubrir y esto no es así. Yo me recuerdo que cuando iba a la secundaria, ¿verdad? En mis clases de historia, me hablaron de las cuevas de las Amazonas, donde se habían encontrado unos supuestos documentos que hablaban del diluvio y que hablaban también acerca de los orígenes del mundo, ¿verdad? Y bueno, es una historia que se me quedó bien grabada porque desde niño pues se nos ha hablado del Génesis, de Noé. Entonces, al recibir esta información en la escuela, no me tomó por sorpresa, simplemente fue algo como que decir, bueno, tienen similitudes, la misma cultura azteca en México tiene muchos paralelismos con la Biblia. O sea, hay muchas cosas que no nos sorprenden porque la misma cultura eh, de nuestro país ya nos decía. Y en Latinoamérica gozamos de eso. No podemos sorprendernos, al menos que seamos totalmente ignorantes o olvidemos eso que un día en una escuela del gobierno nos enseñaron. O a lo mejor ya no lo enseñan, no sé. Sí, es verdad, hay muchas cosas que hasta en las escuelas se utilizan. Bueno, nosotros a veces molestamos que le estamos ahorita enseñándole a los niños en el vientre de sus madres teología sistemática, porque algunos dicen, mi pastor me ha engañado durante años, los pastores no enseñan esto, y yo digo, bueno, será en tu iglesia, pero acá por lo menos mis pastores, estos temas me los enseñaron, incluso desde el vientre de nuestra madre, ahí nos enseñaron, uno ya nace manejando la antropología, Sí, cristología, neumatología, soteriología y todo lo que termina en IA. Entonces, ya, ya son cosas que se han estado enseñando tanto en las escuelas como también en muchas congregaciones. Entonces, y yo te voy a decir algo, muchos de mis pastores no estudiaron en un instituto bíblico, no tienen un doctorado en sus manos, pero han sido personas autodidactas, personas que a través de libros, ¿verdad? Es impresionante también, no sé si has leído la biografía de Charles Spurgeon. no, Eh, Él fue totalmente un autodidacta. Sí tiene una tradición puritana, pero él comienza a hacer vamos a decirlo así, su propia teología. Él consultaba de todos, era muy abierto a, pues a indagar el pensamiento de las distintas teologías que en su momento había, ¿no? Y la patrística y todo eso. Y bueno, sabemos que él mantuvo un enfoque cristocéntrico siempre en su predicación y yo creo que mm, mucho de su éxito fue que fue precisamente que no se casó con una denominación o un lugar en específico, sino se convirtió en un autodidacta, ¿no? sí, incluso algunos comentan de que a él difícilmente se le podía clasificar con un grupo, porque no era muy calvinista, no era muy visto por los calvinistas, y como no era muy arminiano, tampoco era muy visto bien por los arminianos. Entonces, él Sí, difícilmente le clasificaba en un grupo, él era un poco neutral, ¿verdad? Entonces, el tipo era un crack en su época. Puede sí, ser que con algunas cosas de las que él decía no estemos de acuerdo, como no lo estamos de acuerdo con muchos ojo, predicadores. Eso es la ventaja, que tenemos la libertad de diferir con muchos autores. Imagínate, yo digo, si yo difiero con mi pastor, ¿cómo no voy a diferir con, con académico, verdad? Entonces, ¿cómo no voy a diferir? ¿Por qué me voy a tragar lo de uno y lo del otro? No, o sea, voy a cuestionar a los dos, tanto a mi pastor como también al claro, docente que no tiene una confesión de fe. Porque la idea es que una ocasión molestaba a una persona y le decía, me da cosa, me da lástima
que fuiste adoctrinado allá y ahora estás siendo adoctrinado aquí y anda creyendo que es libre. Totalmente, totalmente. Yo también tuve la experiencia de un amigo que se salió de nuestra secta y se fue con los reformados y yo aprecio mucho la tradición reformada, me ha aportado mucho en mi formación bíblica, pero a veces hay una tendencia de parte de los reformados que está muy inclinada a, a lo, a lo radical, a lo legalismo, podríamos decir, muy conservadores. Y él se fue para ese lado y él mantuvo una actitud así como que, es que ustedes nos engañaron y nos mintieron y, y es triste, ¿no? Ver ese tipo de actitud. Y le digo, mira, la misma actitud que tuviste aquí, la estás teniendo allá, o sea, estás teniendo la misma actitud y te va a pasar lo mismo que quizás sufriste en este lado, ¿no? O sea, lo mismo, nunca te dio por investigar, nunca te dio por crecer, por consultar, simplemente ibas como a veces decimos, ¿no? Como borreguito. Sí, por ejemplo, uno tiene que tener mente crítica, ¿verdad? Crítica verdaderamente, donde tú sacas tu propio criterio. Eso es una mente crítica, donde tú has realizado tu propio criterio. Por ejemplo, Pero este ese es un libro, problema. para ponerte un ejemplo, este libro se llama cuatro puntos de vista sobre la Santa Cena. Me leí los 4 puntos de vista, los contrapartes de cada uno y no estoy de acuerdo con ninguna de las 4. Tengo mi propio criterio. Me leí este libro de la seguridad de la salvación. Demasiado bueno este libro. Tiene 4 posturas, algunas mejores que la otra, pero no estoy de acuerdo con ninguna de las 4. Las 4 tienen textos que sacan de contexto. Entonces, el punto es en realidad tener un criterio propio. Si uno dice tengo criterio propio, entonces que se note. Pero sí, a veces uno dice tengo criterio, mi criterio es este, pero en realidad uno está repitiendo solamente. Tú sabes, ¿verdad?, cómo yo hablo en contra de la falacia de autoridad. No, Yo a sí. veces, en una ocasión le dije a alguien, porque me dijo, no, pero es que lo dijo MacArthur, John MacArthur dijo esto, y le digo yo, pues tiene que ser verdad si lo dijo MacArthur, aunque no lo diga la Biblia. Si lo dijo MacArthur, tiene que ser la verdad. Molestando, ¿verdad? Porque yo no uso la falacia de autoridad. A mí no me Sí, importa que alguien tuviera 40, 50, 80 años, más si ya tiene 80 años estudiando, que ya de viejito, ya les patina el coco, como dice uno. claro. Entonces ya empiezan a tener problemas, empiezan a sacar sus propias conclusiones. Y también algo que pasa mucho, Antón, no sé si tú tengas la misma experiencia, pero eh, hay veces que las personas saben que uno estudia o que uno lee y a veces hacen preguntas y esperan tu respuesta y dan por sentado lo que tú les dices porque tienen como que esa seguridad de que como tú lees, como tú estudias, tienes la última palabra, ¿no? O sea, la misma gente te da eh, te hace sentir, no sé si te ha pasado a ti y puede ser peligroso, ¿no? Porque pues uno en buena fe le puede dar una respuesta, le puede dar su criterio, pero la gente no debe aceptar eh, pues con los brazos abiertos también la postura de nosotros, ¿no? Tiene que hacer su investigación también. Sí, yo siempre digo, no digan Anton dijo, porque ¿quién soy yo? O sea, ustedes deberían hacerse su propio criterio. Por ejemplo, tengo un comentario acá de nuestro hermano Eliud Pérez. Dice, Eliud Pérez. Dice, en mi opinión, a veces la ignorancia es más segura en protección a la creencia del cristianismo evangélico, ya que su fe y estabilidad en lo que cree se guarda más en el sentido de no pecar contra Dios, ya que al empezar a investigar teológicamente su fe y creencia, mengua por las dudas que empiezan en su vida acerca de Dios. Es un punto importante que incluso, bueno, yo les he comentado a ustedes mi círculo de amistad más cercano, que estoy realizando o escribiendo un libro que se llama Fe, Fanatismo y Escepticismo,
los dos extremos de la fe, donde algunos creen que la fe es creer a lo tonto, creer a lo bobo, y que te dicen, pero eso lo puedes creer por fe, o sea, te están diciendo, por tonto puedes creer eso, o sea, aférrate, sé tonto y créelo. Entonces, la fe no es creer a lo tonto. No, Igualmente, el escepticismo, donde dice eso mismo, pero eso es tema de fe. O sea, se cierran. O sea, como ven ambos extremos, tanto el fanatismo como el escepticismo, ven la fe como la ignorancia más grande. O sea, por ignorancia lo puedo creer. O sea, porque la gente no conoce en sí lo que es la fe. La fe no es creer cualquier bobada, cosa. yo siempre lo digo así, cualquier bobada. Cuando tú estudias la Biblia y en qué punto se habla de la fe o se toca la fe, por ejemplo, yo soy una persona con mucha fe. Yo me considero con una persona mucha fe. Y tú no me ves a mí en las redes diciendo, por fe lo creo. Sería decirme tonto yo solo. Entonces, no se trata de creer cualquier cosa por fe, sino de qué es lo que la Biblia se está refiriendo a que tú creas o lo que es la fe en la Biblia. No es de que por fe yo puedo trasladar este monte de un lugar a otro, porque incluso el mismo texto está siendo explícito. El Sí, texto no te dice, tú le dirás a los montes, sino que dice, tú le dirías a este monte. ¿Por qué? Hay que preguntarnos dónde está parado Jesús, a qué monte se está refiriendo, de qué manera la fe echa al mar ese monte. Entonces, sí. no es de que la fe tiene tan, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, lánzate al mar. Eso es absurdo, la Biblia no te está diciendo eso. ¿Para qué tú vas a andar tirando los montes al mar? Entonces, el problema es, a la fe le ha hecho mucho daño el escepticismo y el fanatismo. El Sí, fanatismo a creer que podemos creerlo a ciegas nos ha llevado a reducir a la fe como lo más tonto. Por tonto lo puedes creer, por fe puedes creerlo. Y el escepticismo también lo ha llevado a verlo como lo más ha llevado a la fe a ser como más ignorante. Por eso es que muchos, al no saber qué es la fe, y al ver ese choque de que no lo puedo creer por fe, o sea, sé que no es así, no lo puedo creer por fe, es de que dicen, patitas para qué te quiero y adiós iglesia, los que ya no se asoman. Y sí, dicen, abandonaron la fe, o sea, no es que abandonaron la fe, es que nunca entendieron qué era la fe. Saludamos claro. a nuestro amigo Richard Silver de su página Análisis y Revisión Teológica Académica. Dice, hola, ¿de qué hablan? Hablamos sobre, bueno, estamos hablando puntos varios. Aquí una conversación que ha salido sobre, hemos hablado de todo, hasta de comida, hemos hablado de lo que comimos ahora en la mañana, etcétera. Entonces, estamos hablando sobre los diferentes puntos y las herramientas que se utilizan para hacer teología, que son las mismas herramientas que se utilizan ahora en día, que llaman como ciencias bíblicas. Eh, y bueno, ahora quizás el comentario, Isaí, Sí, tú sabes que cuando tomas un curso de teología, ahí va incluido las ciencias bíblicas. ¿Por qué? sí, Porque las ciencias bíblicas son pertenecen a herramientas. la teología. Sí, sí, sí. Y ahí es que las conoces, no las conoces afuera, Sí, las conoces ahí adentro. Como decíamos anteriormente, hasta con una Biblia de estudio, pero bueno, son cosas que hay que aceptar y hay que entender que dentro de nuestra comunidad de fe sí hay las herramientas y sí tenemos los recursos para mantenernos pues en una teología sana, ¿no? Y en una interpretación sana de la escritura. Mira, te voy a comentar esto. Yo estaba viendo un video que subió el profesor Benjamín Escalante a su página de YouTube, que es un video de Amós, creo que se llama, y sí, estaba recomendando este libro de falacias exegéticas. buenísimo. Y lo compartía a un hermano de la iglesia que trabaja en donde yo estoy actualmente, y veníamos hablando acerca de este libro, ¿no? Y, y me dice, mira, es que tan sencillo que lo plantea el hermano Amós, o sea,
la manera correcta de interpretar la Biblia, que, o sea, simplemente respetando su contexto, leyendo de principio a fin el párrafo, uno puede entender, ¿verdad?, el mensaje revelado en la escritura. Y yo le digo, sí, o sea, es que no es complicado, le digo, Dios no es un ser egoísta que guarda su revelación codificada o tienes que necesariamente ayunar y orar 40 días para que Dios te revele lo que dice el texto. Le digo, Dios no es de esa manera. O sea, la revelación está ahí. La revelación está en entender el texto, no lo contrario, porque a veces creemos que la revelación es algo que no dice el texto. Algo que está Entonces, oculto, que hay que encontrarlo. ¿Qué es lo que sí, es? Algunos dicen, no, esta letra y esta letra, si lo unen, aquí algunos dicen el Salmo 91, si uno lo lee al revés, es satánico, y o sea, se ha reducido a lo absurdo, pero eso es fruto de la teología folclórica que decíamos. Que la teología folclórica no es académica ni necesita hacerlo, simple y sencillamente es un folclore. Aquí nos pregunta nuestro hermano Francisco Rosales, dice, en breves palabras, ¿qué son las ciencias bíblicas? Bueno, aunque ya lo mencioné, lo voy a mencionar. Ciencias bíblicas son las ciencias como tal. Mencionaba, por ejemplo, la arqueología es una ciencia que se utiliza para estudiar la Biblia. La antropología es una ciencia que se utiliza para estudiar igual cómo era el hombre en aquel entonces, su cultura. Las ciencias sociales es otra ciencia. Mencionaba otra ciencia, la filología, otra ciencia. O sea, ciencias bíblicas en sí son en realidad las mismas ciencias que utiliza la teología o utilizan los teólogos para hacer teología. No es algo especial, ni es algo de otro mundo, ni es algo que esté aislado de la teología, simple y sencillamente son esas ciencias en sí. Como mencionaba, las ciencias bíblicas no existen como tal. Las ciencias son ese conjunto de herramientas que se utilizan para el estudio de la Biblia, o en este caso, para el estudio de las tierras bíblicas, de lo que es la media luna fértil, Egipto, Babilonia, etcétera. Entonces, mencionar los géneros literarios, conocer los géneros literarios es una ciencia, la arqueología, la historia, igualmente la lingüística, son diferentes ciencias. O sea, ¿qué son ciencias bíblicas en breves palabras? Ciencias bíblicas son el conjunto de ciencias que se utilizan para el estudio de la Biblia. Ven, eso es ciencia bíblica. sí, y pasaron todo, solo una cosita. Por lo menos aquí en Guatemala, Sociedades Bíblicas da cursos de ciencias bíblicas, o sea, dando las herramientas de las ciencias bíblicas. Y hay algo que me ha llamado la atención de Sociedades Bíblicas, es que se preocupa no solamente por las personas que vivimos acá en la ciudad, sino que también en pastores o ministros que están allá en la montaña, en el cerro, hasta allá les llevan este tipo de, pues de preparación, ¿no? Tratan de llevarles maestros que les enseñen a los ministros de escasos recursos ese tipo de herramientas. No sé si el libro que tú tienes es de Sociedades Bíblicas, Sí, porque ellos sociedad tienen bíblica. una serie de ciencias bíblicas donde abordan todos esos temas. Y esos Sí, libros no son para nada caros. yo tengo el mismo dos. Entonces, Sí, 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 sociedades bíblicas. Incluso yo he escuchado a muchos hablar mal de las sociedades bíblicas. Que les conviene tener a la gente en ignorancia porque si no, no venden sus Biblias. Hey, ellos mismos andan enseñando ciencias bíblicas. Por es que favor, un como dice biblista, el doctor Paul, respétese, vamos a respetarnos, respétese, respéteme y vamos todos a respetarnos aquí. ¿quién dice eso? Paulino. El profesor Paulino. Ay, ay, ay. Ya entiendo quién copia esa palabrita. Pero bueno, lo que te iba a decir es que, ¿qué te iba a decir? No, que los biblistas necesitan saber ciencias bíblicas.
para poder hacer traducciones bíblicas. Entonces, no es algo nuevo, no es algo de un grupo o algo que nació en pandemia, ¿no? El Es algo que cristianismo, ya tiene. el cristianismo puede hacer que las ignore por nombre, pero no las ignora en su uso. O sea, Claro, puede ser que a alguien tú le hables y la arqueología, ¿qué dice? No conoce eso como herramienta, pero no la ignoran, o sea, la ignoran como nombre, como conjunto de ciencias, pero no la ignoran en la práctica o en su enseñanza. Porque hay mucho predicador de que no la conoce como ciencia bíblica, pero dice, la arqueología dice eso, ha demostrado la arqueología esto y aquello. Igualmente, la arqueología no es algo que busque demostrar que la Biblia tiene razón, aunque en sus inicios fue así, pero la arqueología lo que busca es simple y sencillamente estudiar lo elevante, las tierras del Mediterráneo, y ahí es donde venimos todos y nos metemos a ver qué me aporta esto para la interpretación de la Biblia. Pero sí, eso es en sí ciencia bíblica. Ciencia bíblica sí, no es de que entre más niegue la Biblia, más académico es. No, para nada. O sea, y también hay que hacer la aclaración que la ciencia bíblica, o sea, las herramientas de la ciencia bíblica, no es la teología liberal, aunque hay correcto. mucha teología liberal vendiéndose como ciencias bíblicas, y hay que Sí, decirlo en eso también. la teología queer es otra que se vende como la exégesis o la ciencia bíblica. La teología queer es aquella que busca defender los movimientos LGTB. Y Sí, por ahí dicen, aparece mucha teología queer y te dicen, esto es ciencia bíblica. No, eso es teología queer, no es ciencia bíblica. Dicen, la Biblia no condena esto, eso es teología. Pero muchos dicen, la ciencia bíblica dicen esto y repiten una teología. Pero como mencionamos, muchos ignoran el mundo de la teología y que muchos tienen como referente, brother, a mí esta pena me da decir esto, pero en una ocasión mencionaron a Soporte y a Felipe y a Santiago Zúñiga como como teología. teólogos. Como dijo aquel, mejor que me topen a tiros. Pero ahí es lo que te decía, ese tipo de personas entran como divulgadores, ¿no? Tanto de ese lado como del lado de los pseudomaestros de ciencias bíblicas, que en realidad son divulgadores de la información, de lo que van leyendo, lo que van estudiando, Sí, pero ninguno de ellos ha defendido una tesis doctoral, ninguno de ellos verdaderamente ha estudiado en una universidad presencial, o sea, nada de eso. Lo único que tienen son los cursos que la mayoría hemos tomado por ahí y ya, ¿me entienden? Son sí, divulgadores y es bueno todo eso, uno aprende, ¿me entiendes? Las diferentes eh, posturas y la diferente información que hay. Pero para mí son divulgadores y aparte son los académicos y aparte son los teólogos. Ellos entrarían como divulgadores de la información. sí, la verdad es que sí. Y por eso es que yo te mencionaba, cuando alguien me habla mal de los teólogos, yo le pregunto, ¿cuál teólogo? Sí. Y no me mencionan ninguno. Entonces, si no conocen los teólogos, por lo menos. No, y también algo que hemos hablado por privado es que no toda la teología es pentecostal. O sea, existe un mundo. Es verdad, ahora en día se habla mal de los pentecostales y yo digo, bueno, ¿será que su iglesia pentecostal es la única que conocen o qué? Entonces, la teología No, pentecostal, como tú mencionaste, no es la única. y yo te voy a decir, Y, permite, sí, y normalmente cuando se habla de mal de la teología pentecostal, no se habla ni siquiera mal de la teología pentecostal, sino del folclore sí, teológico pentecostal, que no es teología. O sea, normalmente se critica algo, los pentecostales creen esto, pero si tú miras los fundamentos pentecostales, ni siquiera hablan de eso. no, no. Sí, Sí, y yo te comentaba la experiencia que nosotros hemos vivido aquí en Guatemala, que la gente a veces llega a la iglesia y nos dice, ¿y qué denominación son? Nosotros, no, pues pentecostales, ¿no?
pero no hacen esto, pero no hacen lo otro, y se volvía un problema, ¿no? Hasta que decidimos, eh, pues decir las cosas como son. Bueno, no somos denominacionales, ¿verdad? Somos cristianos nada más, porque si nos ponemos un título, la gente ya eh, cree que tiene la libertad de hacer lo que ellos han visto o lo que hacían en otras iglesias, y se vuelve un desorden a veces los servicios, ¿no? O quieren decirle cómo predicar al pastor y es un problema. A mí, fíjate que yo soy docente en un instituto bautista, pero yo no soy bautista. Y yo pertenezco a un concilio pentecostal, pero yo no soy pentecostal. Entonces, y algunos cuando doy clases en el instituto que es bautista, y me preguntan, ¿y usted qué iglesia es? Y ya les digo, tal iglesia, pero usted es pentecostal, pertenezco a un concilio pentecostal, pero no soy pentecostal. O sea, yo vengo a impartir aquí mi clase. O sea, yo no tengo ningún problema. O sea, no comparto muchas cosas con los bautistas y tampoco comparto muchas cosas con los pentecostales. Pero no solamente por eso me voy a poner a tirarle basura a un grupo o al otro, a los calvinistas, a los reformados. No debo tirarle basura. No tengo porque si todos tienen cosas erradas y todos tienen cosas rescatables. Puedo vivir con eso. Yo en lo personal, creo que en una ocasión te mencionaba, yo no me iría de mi iglesia, porque yo no, en ninguna iglesia prácticamente encajaría. Porque si solamente, no, es que aquí enseñan esto, en otro lado también les voy a sacar otro gallo. Entonces, prefiero seguir con mi fe, respetando igualmente, o sea, mi fe, no lo de por fe lo creo, sino que una fe en sí. Y yo no pierdo nada, o sea, tengo un compañerismo con los demás. Yo me puedo sentar a tomar un café con un pentecostal, con un reformado, con un bautista, con un anabautista, etcétera, etcétera, etcétera. El café en cualquier mesa sabe a café. Sí. Mientras que no me le echen veneno al café, yo me siento a tomarme un café con cualquiera, menos con el diablo. Cabecito con el diablo. Sí, no, eso es muy, muy bueno. Tener esa. Ahí está el sensei. Ahí está el maestro Amos, que lo he estado viendo ahí en la casa de estudios, no recuerdo el nombre, pero es del profesor Benjamín. Casa de Estudio Reino de Dios. Bueno, que incluso recomendar a los que no siguen a Amos Hidalgo Acosta, lo puedan seguir en su Facebook, como también en su canal de YouTube, así mismo como aparece aquí, Teología, y ahí menciona una palabra que no la puedo mencionar, que si la intento mencionar, invoco al diablo. Teología, y ahí dice, Everywhere, Amos Hidalgo Acosta. Entonces, síganlo así como aparece en su Facebook, como también en su canal de YouTube. También a nuestro hermano el profesor Benjamín Escalante en su canal Casa de Estudio Reino de Dios. No lo confundan con Casa de Dios. Él no es profesor de Casa de Dios. Dice Richard, ¿te sentarías conmigo con unas margaritas? Eso creo que es una bebida embriagante, las margaritas. Sí. Yo no tomo eso. Para mí no hay ningún problema que alguien se las eche enfrente de mí, pero yo no lo tomo. Yo no vendo mi alma al diablo. Nos rodeamos de, como decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? De publicanos y no hay problema. Pero sí, bueno, si gusta unas últimas palabras para ir cerrando lo que ya tenemos una hora. Sí, mira, te quería compartir algo que me decía un amigo que está metido en esto de las ciencias bíblicas y ahora sale diciendo que la Biblia debería de tener los apócrifos y que no sé qué, ¿no? Y todo esto. Pero hay una Biblia que sí es cristiana, que es evangélica y que tiene los deuterocanónicos. No sé si tú la tienes. Se llama la Biblia del Siglo de Oro.
No, ni la conocía. Yo pregunté, y aparentemente es la única Biblia evangélica cristiana que contiene los apócrifos. Dijo Es una una Biblia señora, di- color roja. dijo Y una eso es lo que... señora en una ocasión, yo tengo una Biblia, pastor, dijo, pero yo creo que es católica porque tiene los libros hipócritas, dijo. Es que, Y uno, apócrifo, eso, los libros hipócritas. sí, sí, sí. Sí, No, pastor, y pues muchas gracias como dice por el Richard espacio. Silver, Dios habla hoy. Yo creo, tengo varias Biblias, pero tengo esta que tiene Los los deuterocanónicos. deuterocanónicos. Sí, sí, Este, sí. un punto, en una ocasión, unos estudiantes los vi un poco perdidos de que yo les hablé de los libros deuterocanónicos y les dije que la importancia para la interpretación de los libros deuterocanónicos, y me preguntaron qué significaba deuterocanónico, y yo les digo, eso significa lo que es los libros que no pudieron entrar al canon, un nuevo canon, segundo canon, ¿verdad? Y ya dijo, pues, y me mencionaron de que, no, me mencionaron una palabra, pero yo creo que ellos estaban confundiendo Deuteronomio con deuterocanónico. Entonces me tocó explicarles ahí, porque a veces los conceptos muchos los ignoran. Dice nuestro hermano, sería bueno tener una de esas. Creo que se refiere a una la Sí. Biblia, sello de oro. ¿Cómo mencionas? No, ese es pollo, ¿verdad? Siglo de oro. Ah, Siglo de oro. Sí, yo, no mencioné esta porque, bueno, se ha considerado como Biblia ecuménica y no sé qué, ¿no? Pero directamente la Biblia del siglo de oro, pues se vende como Biblia evangélica. sí, Ujú. Y eh, también es de sociedad bíblica. oh, ok. Sí, bueno, no tengo mucho espacio para comprar. Por ejemplo, mi estante se mira pequeño en la cámara, pero en realidad esto es enorme. Y porque el lente de la cámara me lo hace como ojo de pescado, creo que se llama. Lo hace Sí. redondear y lo hace ver más pequeño. Esta cosa es enorme aquí atrás y ya no me caben libros acá. No, a mí, yo me acabo de mudar de casa y ya no me cabe. ¿Qué te iba a decir? La Biblia esta de siglo de oro es Reina Valera. Por eso lo que te decía, es Reina Valera. Para Y cerrar, yo no igual, conozco otra Reina Valera con los deuterocanónicos. respondiendo a nuestro hermano Francisco Rosales, sobre la Biblia de estudio, el mensaje profético y escatológico, la verdad es una buena Biblia. ¿Por qué la recomiendo? Yo recomiendo esta. Hace poco me preguntaba un pastor de que si le recomendaba a él comprar la Biblia de Tim LaHaye. Y yo le dije, no, con Pantera Roja, no te compres eso, la de Tim LaHaye. Biblia de la profecía de Tim LaHaye, eso no se lo compren. O la Biblia Rirai, creo que así se menciona. Igual no es una Biblia que yo podría recomendar. Lo que me gusta de esta Biblia, la Biblia del mensaje profético y escatológico, es de que te da diferentes puntos. En algunos comentarios no me gusta, como cualquier otra Biblia, no me gusta. Por ejemplo, tengo muchas Biblias ahí que no comparto muchos de sus comentarios, porque veo que para no meterse en problemas mejor ni los tocan, no abordan nada, no profundizan. Entonces, pero esta Biblia por lo menos te da diferentes puntos de, de interpretación. Igual, ella misma menciona que no trata de introducirte a ti en una sola postura, sino que te da unos diferentes puntos. Incluso creo que nuestro hermano Richard Silver tiene en su canal unas reseñas a esta Biblia donde lo aborda un poquito más profundo. Pero me pregunta, ¿qué opinas de la Biblia de estudio, mensaje profético y escatológico de Editorial Clive? ¿Qué opino de ella? Una Biblia buena como tal. Es buena. No es mi favorita, pero es muy buena. Entre todas las Biblias de profecía que andan por ahí, puedo decir que esta lleva 5 estrellas.
si usted tiene a la par la de Tim LaHaye y la de Riray, y la otra que podría haber, le recomiendo que si va a invertir en algo, invierta más en esta, el mensaje profético y escatológico. Y como menciono, no estoy de acuerdo con todos esos comentarios, pero a la par de las otras, le recomiendo esta, sin duda. Así que, ¿vas a hacer algún comentario sobre la Biblia, el mensaje profético y escatológico? Y con eso cerramos. Con eso cerramos ya. No. Sinceramente no la he tocado. Ok. Pero vi que la estabas tocando ahorita. Sí, pero no le he hecho sus consultas ni nada. Yo en cuestión de la escatología es algo que no me desvivo tanto por Tú ahí. tienes la Biblia de Carson. Puedes hacer una reseña breve. Ahí nos está Oh, preguntando Aledio o Ore Veranmendi. sí, yo creo que ese hermano es de Perú, si no estoy mal. Saludos por el hermano Aledio. Fíjate que ayer estaba leyendo la introducción de esta Biblia y como te decía, pretende ser una Biblia que tiene un enfoque de teología bíblica y trae algunos, o sea, lo que me gusta de la Biblia es que es muy parecida, podríamos decir, a la Biblia arqueológica y a la Biblia tras las huellas del Mesías en cuanto a que es muy colorida, ¿no? Que trae muchas fotografías de arqueología, todo ese tipo de imágenes que hacen que tu estudio sea más dinámico, más interesante y provechoso, ¿no? No he empezado a leerla porque el plan es iniciarla el próximo año, ¿verdad? Estudiarla por lo más que pueda. Eh, ese sería mi breve reseña en cuanto a la Biblia. No, realmente no le, no le he puesto mucho. Pues es que ayer me llegó. Y sí, pregunta igual, ¿y la Mundo Hispano? Bueno, mencionaba, yo clasifico mis Biblias Esa no es la como mejor. la mejor, pero sí como favoritas. Y siempre menciono, mi favorita es esta, mi segunda favorita es esta, pero no las clasifico como mejor. Pero de todas las Biblias de estudio que he consultado, mi favorita es esta. Mundo Hispano. Y esta Biblia, ¿cuántos años es que tiene Isaí en el mercado? Yo creo que era de 10 a 12 años. 10 años creo, 10, 12 años creo que tiene en el mercado. Y esto te aborda puntos que están ahora saliendo a la luz en la ciencia bíblica. Esta Biblia, mi favorita, esto es en lo personal, esta es mi Biblia favorita de todas. Mundo Hispano. Así que si me preguntas, dice ¿qué pensamos de la Biblia Mundo Hispano? Recomendada. Obviamente, como cualquier otra Biblia, no estoy de acuerdo en algunos comentarios, pero es mi favorita. Sí. Y No, y aparte, sobre todo el Génesis. El Génesis fascinante con esta y Biblia. aparte, al comprar la Biblia Mundo Hispano, yo parezco vendedor de esta Biblia, al comprar la Biblia Mundo Hispano, te lleva 2 Biblias al precio de una. ¿Por qué? Porque te da un código. O sea, tú compras la Biblia y te da un código. Por ejemplo, si lo compras en tapa dura, en el plástico trae al reverso, trae el código donde tú descargas la Biblia en tu computadora. Y ahí tienes todos los recursos, la Biblia completa, la misma Biblia Mundo Hispano, para dos dispositivos. O sea, la puedes tener tú y le puedes dar acceso a otra persona. En este caso serían 3 Biblias por el precio de una. Ya parezco vendedor yo. Yo Vamos a ir a perdí el buscar. código. Yo no encuentro el código de la Biblia en digital, pero sí yo creo que es una tecnología que por el momento no la tiene ninguna Biblia, ¿no? Está por ahí la Biblia arqueológica no recuerdo la editorial, pero no es la de Editorial Vida, sino que es una que salió el año pasado o este año, que trae el QR donde tú puedes ver información ahí. Pero esta Biblia, incluso la división de los comentarios, aparte de la de Mateo Henry,
esta trae esa división también bien esquematizada, pues no te trae todo revuelto ahí, sino que te trae los iconos para identificar los diferentes comentarios, y esta Biblia es primero, o sea, es antes que la de Mateo Henry, que ya traía ese sistema tan efectivo, ¿no? Para el estudio. Sí, la Matthew Henry es otra, excelente. Yo recomiendo la Matthew Henry. Es una de mis favoritas también. O sea, esta es mi Bueno, favorita, pero la Matthew Henry también es de mis favoritas. Pero muy buena, muy biblia. Por eso yo, muy biblia. Por eso yo digo, yo tengo el comentario Matthew Henry. Si tú tienes la Biblia Matthew Henry, no necesitas comprarte el comentario Matthew Henry. Y si no tienes ninguno de los dos y piensas comprarte algo de Matthew Henry, cómprate la Biblia y no te compres el comentario. La Biblia es mejor que el comentario. Ah, la Biblia temática de Miguel sí. Núñez. Los libros de Miguel Núñez son buenísimos. Sus ponencias me quedo un poco dormido. Anoche lo intenté escuchar, pero me iba quedando dormido. Pero sus libros buenísimos de Miguel Núñez. Dice, y la Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera 60, creo que es la que salió, una negra. Esa Sí, no la tengo. No hablo de ella porque no la he tenido ni siquiera en mis manos. yo la consulto mucho para cuando estoy haciendo un sermón, un estudio, y créeme que me ha dado tal sermón esa Biblia. Y no es que yo la estudie ni nada de eso, simplemente es de consulta porque esa la utiliza mi papá. Entonces yo estoy esperando porque por ahí escuché que venía esa Biblia por Editorial Vida, pero realmente no sé si yo escuché mal o fue un sueño que yo tuve y yo estaba esperando esa Biblia y bueno, me va a tocar seguir esperando que salga esa Biblia. Sí, ahí igual nos preguntan de otra Biblia, que voy a hacer un breve, absolutamente breve, porque ahora sí nos vamos. De la Biblia Pechita, igual, muy buena. La Biblia, esa Biblia Pechita a mí me encanta. La de Holman, Tiene estoy hablando de dos, la de Holman. dos ediciones. Yo, yo solamente tengo la de Holman. Entonces, yo, por ejemplo, la tengo adentro de esta caja, la te, que es la de Diario Vivir, pero no es la Biblia de Diario Vivir, es la Biblia Pechita. Es que yo prefiero las Biblias en caja porque se protegen mejor. Entonces, la de Diario Vivir ni la tengo. Pero para mí la Biblia Pechita es buenísima. Hay unos versos que me encantan, ¿verdad? Entonces, la Biblia Pechita yo la recomiendo si ustedes no. Y aparte que varía. Entonces, ¿sabes? La Biblia teológica, Reina Valera 1960, ¿por qué no me la he comprado? Porque la quiero, pero ¿por qué no me? Es muy feo el estilo, horrible. Su portada no es atractiva. Entonces, por eso no me la quiero comprar. No esa que acaba de salir, la de Carson, sino la otra, no sé qué editorial es. No me gusta la presentación, está horrible para mí. Entonces, por eso no me la he comprado. Hay una presentación, Pastor Antón, de esa Biblia que tú mencionas, la negra, que salió en piel genuina y sí es muy distinta a la que anda por aquí ahorita. Te voy a mandar el video de esa Biblia porque sí, la presentación cambia totalmente, pero no sé si fue distribuida en todos lados o solamente para ciertas personas. Nos preguntan de la Biblia textual 4. Yo no la tengo. No podría hablar de ella porque no la tengo. Solamente No, tengo la 3, no la pero tienes, no la venden acá. te la Oh. vendo. Sí, te voy a enviar mi código postal para que me la envíes de Navidad. Oh, excelente. Pero no la tienes en la aplicación. ¿Cómo no la tenía, pero la borré ni la leía? No, bueno, es que todo sirve, ¿no? Todo es útil, todo Sí. es correcto. Bien, ahora sí, Isaí, nos vamos. Te despides. No, Palabras de pues despedida.
Sí, muchas gracias, Pastor Antón, y les deseamos feliz Navidad a todos los que crean en la Navidad, que pasen felices fiestas y bueno, esperemos estar otra vez charlando, compartiendo, siempre es un gusto, te aprecio mucho y te deseo lo mejor para ti, tu ministerio y tu familia. Gracias, Isaí. Dice que tú tienes todas las Biblias, dice aquí Aledio. Isaíto las tiene Sí, todas. Sí, yo creo que preguntó por la reforma, sí, aquí la tenemos. buenísima. Yo la tengo, esa Biblia, es buenísima. El de la Biblia de R. Sproul de la Reforma es excelente, excelente Biblia. Lo único que no me gusta es la letrita. La letra, Sí, hay que comprarse una lupa para estarla leyendo, pero su contenido es muy bueno. Así que bendiciones, saludamos a nuestro hermano Reinaldo Machaca, igualmente. Gracias por haber estado con nosotros, hermano Eliud y Cardúe, bendiciones, Richard, todos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Igualmente les deseamos felices fiestas, feliz Navidad, si usted cree en Dios, y si no cree en Dios, igual feliz Navidad. Es la fecha, felices fiestas. Así que saludos a todos, pasen buenas noches. Gracias, Isaí, por haber entrado. Igualmente un aprecio y que te la pases bien con toda tu familia. Así que nos vemos lo más amén. probable hasta el próximo año. Bendiciones. Amén.